Dicen que lo único que tenemos seguro al venir a este mundo es que un día nos iremos, pero quizás no sea tan exacto decirlo así, porque en realidad nada de lo que tenemos es nuestro en propiedad, ni siquiera este cuerpo que vestimos como un traje de viaje. La vida entera es un préstamo, un regalo que se nos entrega por un tiempo para aprender, amar, experimentar, equivocarnos y volver a intentarlo. No nos pertenece la respiración que entra y sale de nuestros pulmones, tampoco el pulso que late en nuestro pecho. Todo nos es dado y tarde o temprano lo devolveremos. No con amargura, sino con la misma naturalidad con la que se devuelve un objeto prestado a un amigo. Con gratitud por haberlo tenido entre las manos, con cuidado de haberlo honrado mientras fue nuestro. Pensar en la vida como un préstamo cambia la perspectiva. Deja de ser un botín que hay que conquistar o una cuenta que acumular y se convierte en una oportunidad. El préstamo no se disfruta en la posesión, sino en el uso. Igual que un libro que alguien nos deja no se guarda en un cajón, sino que se lee, se subraya y se vive con él. Así ocurre con la vida. Se nos da para que la recorramos, no para que la guardemos con miedo a perderla. Y cuando llega la hora de devolverla, lo único que importa no es cuánto acumulamos, sino qué hicimos con esas páginas, qué historias escribimos en ellas, qué huellas dejamos en los demás. En esta visión, la muerte ya no se presenta como una deuda amarga que nos arrebatan, sino como la devolución serena de algo que nunca fue propiedad nuestra. Volvemos con las manos vacías, sí, pero con el corazón lleno de experiencias. El alma se lleva lo vivido, lo amado, lo aprendido. Lo demás queda aquí, como hojas que regresan a la tierra en otoño para nutrir de nuevo el ciclo. La vida entonces no se nos quita, se nos retira el préstamo con la confianza de que volveremos a la fuente de donde brotó. Esa confianza abre una puerta distinta. No temer la devolución, sino esperarla como se espera el regreso a casa después de un largo viaje. Y quizás, si logramos vivir con esa certeza, podamos caminar cada día más ligeros, menos aferrados, más agradecidos, porque lo que nos ha sido prestado tiene un valor inmenso, pero nunca fue posesión, fue regalo, oportunidad, fue camino. Bienvenidos a Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar, mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López. Todo en la naturaleza habla en círculos, nunca en líneas rectas. El sol nace y muere cada día, pero nunca desaparece. Solo se esconde para regresar. Las estaciones se suceden sin agotarse, porque lo que hoy es invierno, mañana será primavera. Y lo que hoy parece desnudez se convertirá en fruto. También nuestro propio cuerpo respira en ciclos. Inhalamos, exhalamos, volvemos a inhalar, como si el universo nos enseñara, con cada aliento,
que todo termina solo para volver a empezar. La muerte, vista así, no es un corte que parte la historia en dos, sino un círculo que se cierra, y en ese cierre no hay violencia, sino completitud, como cuando se termina una canción y no sentimos que se ha roto, sino que la melodía ha llegado a su última nota, y en silencio sigue resonando dentro. Vivimos como si la muerte fuera un salto al vacío, un precipicio hacia lo desconocido, pero tal vez sea más cierto pensarla como el regreso a la curva de un círculo que nunca se interrumpe. Ese círculo lo vemos reflejado también en lo más íntimo. Nacemos siendo dependientes, frágiles, necesitados de brazos que nos sostengan y muchas veces, al final de la vida, volvemos a ese estado en el que necesitamos manos que nos ayuden a caminar, voces que nos acompañen en la penumbra. Es como si la vida nos recordara, en la forma de envejecer, que todo se encamina hacia el regreso, hacia la vuelta al inicio. Pero no es un regreso en vano. En cada vuelta hemos crecido, hemos recogido experiencias, hemos atravesado pruebas, aprendido el arte de amar y también el dolor de perder. El círculo no nos devuelve al punto exacto de partida, sino a una dimensión más amplia. Somos como el río que nace de una fuente, serpentea por montañas y valles, se ensancha en llanuras y al final vuelve al mar, donde todo comenzó. No vuelve como el mismo hilo de agua inocente, sino cargado de todo lo que recogió en su trayecto. Si pudiéramos mirar nuestra existencia desde esa visión circular, quizá dejaríamos de luchar contra lo inevitable. La muerte dejaría de ser la enemiga que roba lo vivido, para convertirse en la aliada que completa lo empezado. En el fondo, nada se interrumpe, la vida no acaba, simplemente regresa al origen, y ese origen, al que damos el nombre de eternidad, de espíritu, fuente, de Dios o de infinito, nos recibe no como exiliados que vuelven derrotados, sino como hijos que regresan a casa tras haber explorado el mundo. El regreso al hogar. ¿Qué imagen más poderosa se abre cuando pensamos en la muerte desde ese lugar? No como un viaje incierto a un país extraño, sino como volver a la casa donde uno creció. Esa donde cada rincón guarda un eco, donde los aromas y las voces conocidas nos devuelven la certeza de pertenencia. La muerte en esta mirada no es destierro ni despojo, sino reencuentro. No es perderlo todo, es volver a encontrar lo que nunca se perdió. Hay quienes cuentan en los instantes cercanos a partir que sienten como si alguien los esperara. Una presencia que no se ve con los ojos, pero se reconoce en lo hondo. El padre que partió hace años, la madre que siempre sostuvo, un hermano, un amigo o incluso seres que no conocimos aquí, pero que nos parecen familiares en un nivel más profundo. Ese estar esperados es lo que transforma la visión del final en retorno. Nadie que vuelve a casa teme al umbral, porque al otro lado no hay desconocidos, hay familia. Y más allá de esas presencias, el regreso tiene también la forma de un recordar,
En el transitar por esta vida pareciera que olvidamos quiénes somos, como si al nacer hubiéramos dejado en la puerta del mundo nuestra memoria mayor, para poder vivir la experiencia de la separación, del aprender paso a paso. Pero al morir, la memoria vuelve. El alma recuerda que no es este nombre, ni este cuerpo, ni esta historia concreta, sino algo mucho más amplio que ahora se reencuentra consigo mismo. Es como despertar de un largo sueño con la mezcla de sorpresa y alivio que sentimos cuando reconocemos que todo era solo parte de un viaje. Ese regreso al hogar no está exento de emoción. Tal vez lo más parecido que podemos sentir aquí sea ese instante en que, después de muchos años, volvemos a la casa donde crecimos. El olor del pan recién hecho, el tacto de la madera, la risa de los hermanos, los gestos de los padres. Todo nos devuelve de golpe la certeza de pertenencia. Eso mismo, dicen quienes han rozado la frontera, ocurre en el tránsito final. Se siente una paz tan honda que ninguna palabra puede describirla, porque es la paz de volver a donde siempre pertenecimos. Por eso, cuando hablamos de la muerte como regreso, hablamos de confianza. Quien vuelve al hogar no teme el camino de vuelta. Lo recorre sabiendo que al final hay luz encendida, hay brazos abiertos, hay un lugar reservado. La vida, con todo su misterio y sus pruebas, fue la salida. La muerte, con su silencio, es la entrada de nuevo al calor del origen. Dicen que al morir no aprendemos nada nuevo, sino que recordamos lo que siempre supimos y que el peso de la carne nos había hecho olvidar. Es como si la vida fuera una especie de amnesia voluntaria. Venimos a este plano para experimentar lo que significa ser limitados, tener un nombre, una historia, un cuerpo que se desgasta, y en esa limitación se nos borra el recuerdo de nuestra grandeza. Pero cuando el cuerpo se suelta, cuando los sentidos callan, el alma recupera la memoria y en ese recordar todo cobra sentido. Piensa en lo que ocurre al despertar de un sueño muy intenso. Durante el sueño todo parecía real, los miedos, los lugares, las personas, las prisas, y de pronto abres los ojos y recuerdas que eres tú mismo, que estabas dormido, que todo formaba parte de otra capa de tu experiencia. Así dicen los sabios, es la muerte, el instante en que el alma abre los ojos y recuerda que siempre fue más de lo que aquí creyó. Entonces el miedo se disuelve, porque entendemos que la identidad pequeña que defendíamos no era más que una máscara temporal. Ese recordar no es un repaso frío, es un volver a sentirnos completos. Recordar no es acumular datos, es regresar al lugar donde la memoria y el ser son uno. Tal vez por eso tantas experiencias cercanas a la muerte hablan de una revisión panorámica de la vida, pero narrada sin juicio, sin castigo y sin miedo. Es como si el alma, al volver a ser consciente de sí misma, mirara el viaje con compasión. Ve lo que hizo, lo que amó, lo que hirió, lo que reparó. Y en ese espejo reconoce lo aprendido. No es un examen externo,
es el recuerdo de quién somos y por qué vinimos. La memoria del alma es también la certeza de que nunca estuvimos solos. Aquí muchas veces sentimos la ausencia, la pérdida, la distancia, pero cuando se recuerda de nuevo, comprendemos que siempre hubo compañía, que los lazos con otros seres eran hilos de luz que nunca se rompieron. Recordamos que formamos parte de algo mucho mayor, una trama infinita donde cada uno ocupa un lugar necesario. Y quizá lo más hermoso de este recordar es que nos devuelve la confianza, porque si al partir descubrimos que nada se perdió, que todo estaba guardado en lo profundo, entonces podemos vivir con más ligereza. Podemos soltar un poco ese miedo a equivocarnos, a fallar, a perder, sabiendo que al final todo será recordado y comprendido en la unidad. La vida vista así no es más que una clase en la que olvidamos por un rato para aprender de nuevo. Y la muerte, el instante en que el maestro nos devuelve las notas y nos dice: ya puedes regresar a casa, lo has recordado todo. La confianza y la gratitud son quizá las dos llaves que transforman la manera en que miramos la muerte. Cuando uno confía, el miedo se disuelve, porque ya no se está entrando en un territorio extraño, sino en el camino de vuelta. Y cuando uno agradece todo el viaje, con sus luces y sus sombras, se vuelve un tesoro, incluso las pruebas más duras, porque forman parte de lo que nos moldeó y nos preparó para regresar. Si pensamos en la vida como ese préstamo que antes decíamos, entonces la gratitud es el modo más noble de devolverlo. No devolvemos con rencor ni con rebeldía, sino con la calma de quien reconoce que lo que se le entregó fue un don. La infancia, los amores, las amistades, los paisajes que cruzamos, incluso las lágrimas, todo fue regalo. Y devolverlo con gratitud es reconocer que nada se perdió, que todo cumplió un propósito, que incluso lo que dolió sirvió para abrir espacios de amor y conciencia. La confianza, por su parte, es como una cuerda invisible que nos lleva de la mano hacia el otro lado. Es la certeza de que no vamos solos, de que lo que nos espera no es vacío sino abrazo. En muchas tradiciones se habla de la muerte como un regreso al regazo de la madre. Así como un niño corre sin miedo hacia los brazos de quien lo cuida, así el alma debería entregarse a ese tránsito final. Confiar es saber que no estamos cayendo en un abismo, sino siendo recogidos por la misma fuente que nos dio el ser. Esa gratitud y esa confianza también transforman nuestra forma de vivir. Cuando dejamos de ver la vida como una propiedad que tememos perder y la entendemos como un viaje que agradecemos mientras dura, entonces nos volvemos más ligeros, abiertos, más capaces de amar sin reservas. No nos aferramos tanto, no acumulamos tanto, no postergamos tanto, porque sabemos que lo único que nos llevaremos es la vibración de lo amado y lo aprendido. Imagina el último aliento como un suspiro de descanso, un suspiro que no dice «me arrebatan», sino «regreso». Y en ese regreso, lo único que se pide de nosotros es confianza y gratitud.
Confiar en que lo que viene es un hogar, no un exilio. Agradecer por lo que fue, sin reproches ni cuentas pendientes, como quien cierra un libro que disfrutó intensamente y lo coloca en la estantería con una sonrisa. Cuando la muerte se vive desde ese lugar, ya no se ve como enemiga, sino como aliada. Nos devuelve a la raíz, al origen, al amor primero, y lo hace con la ternura de quien recoge de vuelta a un hijo cansado de jugar, llevándolo al calor del hogar. Muchos que han estado al borde de partir cuentan no haber sentido miedo, sino una paz que reconocieron como familiar, como si hubieran encontrado de nuevo algo que conocían desde siempre. Relatos de ancianos que, en sus últimos días, murmuraban con ternura: ya están aquí, al ver rostros invisibles para los demás. O de niños pequeños que antes de cerrar los ojos decían con naturalidad que alguien venía a buscarlos. En todos esos testimonios late una misma melodía, la sensación de regreso, no de exilio. No se habla de pérdida, sino de encuentro. Hay símbolos universales que apuntan en la misma dirección. El río que abandona la montaña para finalmente entregarse al mar no desaparece, se une a algo mayor. La chispa que salta de la hoguera no se extingue, regresa al fuego del que nació. La hoja que cae en otoño no muere, vuelve a la tierra que le dio savia para nutrir el árbol y sostener el ciclo. Todo en la naturaleza parece repetirnos este secreto. Lo que se va, en realidad vuelve. Lo que termina, en realidad se transforma para reintegrarse. Las culturas han sabido vestir estos símbolos con sus propios colores. Para algunos pueblos originarios de América, la muerte era volver al campamento de los ancestros, donde los fuegos seguían encendidos y las canciones nunca se apagaban. Para los egipcios era navegar de nuevo hacia el sol naciente, acompañando la barca que cada amanecer vencía a la oscuridad. En la tradición cristiana, Jesús hablaba de la casa del Padre con muchas moradas, como si nos recordara que hay sitio preparado para cada uno. En Oriente se habla del regreso al Tao, a ese camino invisible que lo contiene todo. En todos los casos, la muerte no se dibuja como una frontera, sino como una puerta hacia lo conocido en lo profundo. Incluso la ciencia, aunque con otro lenguaje, recoge ecos de este misterio. Quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte no suelen describir un viaje a lo nuevo, sino un retorno. Dicen haber sentido: por fin estoy en casa, aunque fuera por segundos antes de ser devueltos a sus cuerpos. Ese sentimiento de familiaridad es quizás la huella más clara de que lo que llamamos muerte no es un final extraño, sino un regreso al origen, y en ese regreso la gratitud se convierte en nuestra mejor compañía, porque no volvemos con las manos vacías, volvemos con la cosecha de lo vivido. Cada gesto de amor, cada palabra sincera, cada lágrima compartida se guarda como perla luminosa en la memoria del alma. Al cruzar al otro lado,
no llevamos maletas ni títulos, pero sí llevamos el rastro de todo lo que amamos, y eso es lo que presentamos al hogar cuando regresamos. Al final, cuando todo calla, lo que parecía una despedida se revela como un regreso. La muerte no nos arrebata, nos recoge, no nos empuja al vacío, nos acuna en brazos que esperaban desde siempre. Es como si la vida entera hubiera sido un paréntesis, un viaje necesario para aprender lo que significa amar, perder, caer y levantarse. Y al cerrar el paréntesis, descubrimos que la línea de fondo seguía intacta, esperando nuestro retorno. Quizá el mayor error del ser humano ha sido creer que la muerte es enemiga, cuando en realidad es la mensajera que nos abre la puerta de casa. El alma no se apaga, se enciende, no se pierde, se recuerda. Y en ese recordar comprendemos que nada de lo vivido se desperdicia. Cada abrazo, cada silencio, cada herida, cada risa. Todo se convierte en parte de un tejido mayor que llevamos de vuelta como ofrenda. Por eso, hablar de la muerte como regreso es hablar de confianza. Confiar en que no hay extravío posible, en que ninguna alma se pierde, en que el origen siempre nos llama de nuevo. Y es hablar de gratitud, agradecer lo que hemos sido, lo que hemos tenido, lo que nos fue prestado y lo que ahora devolvemos con la humildad de quien sabe que nunca fue dueño, sino caminante. Cuando llegue ese instante, tal vez lo vivamos como quien cruza el umbral de una casa iluminada. La puerta se abre, el aire es tibio y alguien sonríe al fondo extendiendo los brazos. No importa cuánto hayamos olvidado aquí, porque allí todo se recuerda. Somos reconocidos y reconocemos, somos recibidos y volvemos a pertenecer. Así, la muerte deja de ser final para convertirse en certeza de retorno. Y mientras tanto, en este lado del viaje, lo único que se nos pide es vivir con la ligereza de quien sabe que un día regresará y con la plenitud de quien quiere que, al abrir esa puerta, su corazón esté lleno de amor, porque en el fondo todo lo demás se disuelve, pero el amor, lo amado, lo entregado, lo compartido, es lo único que cruza con nosotros el umbral. Y quizás ahí está el gran secreto. No hemos venido a aprender cómo morir, sino a recordar cómo volver. Volver a la fuente, al hogar, al infinito que nos espera, con la certeza de que nunca estuvimos lejos, solo estábamos de viaje. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en los misterios de la historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos.
Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.